Bien, Dios te siga bendiciendo, hermano. Estoy en el video 2. Si hay algún hermano, si hay algún hermano que no ha visto el video 1, sí les invito a que cariñosamente, pues, vean en la parte 1 para que vayan entendiendo lo que yo voy a hablar ahora en el nombre de Jesús. ¿Ok? Bien. Les estaba diciendo que en el libro de Hechos 17:11, Pablo habla a los bereanos en Berea, en la ciudad de Berea. Y dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escuchaban con atención el mensaje de Pablo día tras día. Y dice, día tras día examinaba las escrituras para ver o para saber si Pablo y Silas estaban enseñando la verdad. Haz eso, hermano. Haz eso. Haz eso. Congrégate en la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo te ha dado la oportunidad de removerte, de sacarte, porque Él lo puede hacer. El Espíritu Santo protege a sus hijos. Protege a los que son suyos, los guarda. Si el Espíritu Santo te ha dado la oportunidad de tú moverte de esa secta o de ese lugar que no se lleva el mensaje correcto de la palabra de Dios, congrégate en la comunión y en la presencia de Dios, porque la obra del Espíritu Santo es que tú crezcas, es que tú tengas comunión con Cristo Jesús y con su palabra. Y Pablo a nosotros nos enseña y nos dice que los de Berea analizaban, cotejaban, estudiaban, escudriñaban para saber que si el mensaje que Pablo está predicando estaba correcto, alineado al mensaje de la verdad para salvación. Haz esto, quédate ahí, quédate en el lugar donde Dios te puso. Oye, ve la palabra, discierne, escucha, crece, madura, que es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Te pregunto, ¿cuál verdad? Pues la verdad es la sana doctrina. Tito 2:1. En el libro de Tito 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Te dice el Señor, habla lo que el evangelio de la gracia y la sana doctrina te enseña a ti. Háblalo conforme a lo que está en la sana doctrina. ¿Dónde comienza la sana doctrina? ¿Dónde comienza la sana doctrina? En 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo dice, les he enseñado lo que yo aprendí de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Dice, murió por tus pecados. Número 2, fue sepultado. Y número 3, fue sepultado. Y número 4, fue resucitado entre los muertos. La sana doctrina siempre se enfoca a la obra salvífica de Cristo. No se enfoca a los pecados de los hombres. Cuando el hombre crece de adentro hacia afuera, y tiene un crecimiento de adentro hacia afuera y está fortalecido con la palabra del Señor, eso hace que el hombre se restaure, se sane. Alabado sea el nombre del Señor. En comparación, cuando hay un mensaje que solamente se alinea a los vestimentas, a los tatuajes, a que el hombre dejó de hacer esto, pero eso no te restaura. Eso no te sana. Iglesia, han dejado de congregarse. Vengan a la iglesia, pero la palabra no está dentro del corazón, que es lo que hace cambio y transforma al hombre. El apóstol Pablo enseña en el libro de Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, diciendo, haya pues este sentir que también tenía Cristo. Haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo, que Cristo Jesús tenía ese mismo sentir. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? Esa palabra sentir en el griego, en las escrituras del griego, es la palabra froneo. Froneo. Y significa
manera de pensar. Haya en ustedes este sentir, en el griego es froneo, que significa haya en ustedes la misma manera de pensar de Cristo. La de Él, no es la tuya, no es la de aquel, es la de Cristo. Y luego dice, aunque era Dios, aunque Cristo también era parte de ser Dios en su esencia, no pretendió ser mayor que Dios. No pretendió Él ser mayor que Dios o tener más autoridad que Él. Haya entre nosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar. En otras palabras, más poder, que tenga más poder de que Cristo dijera: yo tengo más poder que el Padre, yo tengo más fuerza que el Padre, yo tengo más autoridad, yo tengo más gloria del Padre. Sigue el ejemplo de Cristo, sino que se humilló y se hizo como si fuera un siervo humilde. Muchas veces nosotros, la iglesia, escucha, muchas veces nosotros la iglesia, tenemos nosotros una manera de pensar diferente a la de Jesús. Nosotros muchas veces, la iglesia, tenemos una manera diferente a la de Jesús y pensamos que en congregarse con un grupo de hermanos, en esa reunión se manifiesta la unción, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, pero esa no es el pensamiento de Dios. Ese no es el pensamiento de Cristo. Ese no es el sentir del pensamiento de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, que nosotros, la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. El Espíritu Santo mora adentro de nosotros. Cuando Pablo habla diciendo: haya entre ustedes esta forma de pensar, el mismo sentir que tenía Cristo, está diciendo que haya en nosotros una sola doctrina. Que haya en nosotros una sola doctrina. Número 2, que haya en nosotros un solo evangelio. Que haya en nosotros, que nosotros pensemos que haya un solo evangelio, una sola iglesia. Que haya en nosotros más que una sola iglesia. No es la iglesia aquí, allá, el otro, una sola iglesia. La iglesia de Cristo no tiene una estructura física. Escucha bien. La iglesia de Cristo no tiene una estructura física. No tiene títulos. No tiene rangos para que muchos digan: aquí está la unción. Para que muchos digan: aquí está la unción. Yo me tengo que congregar en un 4 paredes porque aquí está la unción, aquí está la gloria. No, la iglesia de Cristo no tiene una estructura físicamente. Alabado sea Dios. La iglesia de Cristo lo mueve una cabeza, que es Cristo. La iglesia de Cristo tiene una sola cabeza, que lo mueve Cristo. Dame un segundito. Voy a pausar porque es que detrás de mi casa hay un vecino que está con un trimmer, con la gloria a Dios. Les estaba diciendo, continuamos. La iglesia de Cristo lo mueve una cabeza. La iglesia de Cristo lo mueve una cabeza que viene siendo Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17, Pablo dice: pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. El que se une al Señor, un espíritu con Él es. Esto significa que no es malo uno congregarse. No es tampoco malo congregarse en una reunión, en un templo físico, pero en haber sido unido a Cristo es la forma correcta de nosotros congregarnos. En haber sido unido a Cristo es la forma nosotros, la iglesia, de congregarnos.
¿Y cuál es la forma correcta de congregarnos? ¿Cuál es la forma correcta de congregarnos? En vivir una vida en obediencia y comunión con su palabra. En vivir una vida de obediencia y en comunión con su palabra. De nada le sirve dentro de tal una iglesia, en una estructura, y que dentro de esta iglesia, dentro de ese templo, dentro de ese lugar físico de 4 paredes, haya un desorden. Si nosotros no vivimos la palabra, gloria al nombre del Señor. La iglesia de Cristo es aquella que se le han perdonado todos sus pecados. En el mundo no es así. El mundo no es la iglesia. Pero la iglesia de Cristo es aquella que se le han perdonado todos nuestros pecados. Es aquella que reconoce que Cristo la compró para rescatarla del poder de las tinieblas. Es aquella en cualquier parte del mundo, de la tierra, que proclama y anuncia diciendo, Cristo está vivo, no murió. La iglesia de Cristo es aquella que anuncia su evangelio. Repito nuevamente, la iglesia de Cristo es aquella que anuncia la verdad de su evangelio. Encerrado quizás en un templo, sí puede ser, o quizás en una emisora de radio, o quizás en una televisión, o quizás por las redes sociales. Pero la iglesia de Cristo anuncia y proclama el evangelio de Cristo. Cuando usted lleva el evangelio de Cristo y muchos le escriben a ustedes y existe un diálogo en forma audible, en forma de textos, ahí Dios está viendo a su iglesia congregándose y siendo progresivamente perfeccionada hasta que Cristo venga por su santa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces no tenemos la manera de pensar de Cristo y pensamos que otras personas no se están congregando en un templo de 4 paredes y lo vemos a ellos. Muchas veces lo vemos a esas personas, como bien lejos de Dios. Ustedes están bien lejos de Dios, nosotros no, porque estamos brincando y saltando lleno de emociones dentro de un templo de 4 paredes. Lo vemos bien lejos de Dios a ellos, como si nosotros solamente fuéramos lo que andamos en la santidad. Como si nosotros solamente fuéramos los que andamos en santidad y estamos a Dios, como si nosotros fuéramos los aprobados, los aceptados. Pero esa gente que no se congregan, ellos no están bien con Dios, pero nosotros sí. Pero hermano, eso no es así. Ese no es el mismo sentir de Cristo. Esa no es la misma forma de Cristo pensar. La iglesia de Cristo no fue hecha por manos de hombre. La iglesia de Cristo no fue hecha por manos de hombre. La iglesia de Cristo es la que fue sellada con su Espíritu Santo. Cristo conoce a su iglesia y sabe distinguirla entre aquellos que no lo son. Cristo Jesús conoce a su iglesia, porque como dice Pablo en Efesios 1:13, que por haber creído, por haber oído y creído en el mensaje del evangelio de salvación, fuimos sellados. Y tú sabes lo que significa ser sellado. Ser sellado significa ser distinguido, diferenciado, separado entre aquellos
que no son sellados con el Espíritu Santo, entre aquellas personas que no tienen al Espíritu Santo, entre aquellas personas que no son salvos. El sello del Espíritu Santo en nosotros nos distingue, nos separa y nos hace ser propiedad de Cristo. Nos hace ser perteneciente a Cristo, que le pertenecemos a Él. Por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo. La iglesia no es comprada por hombre. La iglesia es comprada por Cristo, y cuando el hombre pecador decide creer en Cristo, donde quiera en este mundo que ha sido comprado por Cristo Jesús y a sus pecados han sido perdonados, y lleva el mensaje, aunque esté lleno de debilidades, aunque estemos llenos de faltas y debilidades, así mismo Cristo nos compró lleno de faltas y debilidades. Él va a perfeccionar su buena obra en aquella iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario. No la compró el hombre, la compró Cristo. Y la iglesia se llama la iglesia de Cristo. No es la iglesia tuya, no es la iglesia de aquel, es la iglesia de Cristo. Aleluya, mi alma te alaba, Jesucristo. Hermana, hermano, yo no te voy a quitar el privilegio que si en un futuro sientes tú de parte de Dios congregarte nuevamente, yo no te lo puedo quitar. Usted toma la decisión. Pero mientras tanto, en la actualidad, si Dios por medio del Espíritu Santo ha permitido sacarte de ahí, aprovecha bien el tiempo hoy en día, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo hoy en día. Congrégate en la presencia del Señor, que es lo más lindo y lo más hermoso. Mi alma te alaba, Señor. Amén, amén, amén. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga, que te dé paz en el nombre del Señor. Los vemos en la próxima semana, si así Papá Dios me lo permite, en el nombre del Señor. Sean bendecidos.